Soy Ignacio Canillán y esto es Diálogos a la Distancia. Alexandra Cohen es psicóloga y docente en la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a conversar un poco sobre algunos discursos que circulan en la sociedad, así como también sobre su último libro, Psicoanálisis por una erótica contra natura. Arranquemos con la primera pregunta. ¿Qué busca el psicoanálisis? En principio yo diría que no busca nada, que busca nada, digamos, el psicoanálisis no tiene, a diferencia de quizás otras disciplinas, un objetivo. Me parece que esa es una cuestión fundamental, que está muy presente tanto en Freud como en Lacan, que es que el psicoanalista o el psicoanálisis no busca, no tiene un objetivo hacia dónde tender, digo, no tiene una finalidad, porque también dependería de cómo definimos el psicoanálisis o qué es el psicoanálisis, que es enorme, digamos, esa definición. Podríamos estar, sí, 2 semanas hablando solamente de eso, pero el asunto es que efectivamente me parece que no hay nada que se pueda pensar a priori. Lo que sí hay es muchas formulaciones de distintas maneras, tanto en Freud como en Lacan, de lo que no es el psicoanálisis o de lo que no debería buscar el psicoanálisis. Por eso digo, el psicoanálisis no busca nada en principio. Pero sí son taxativas las afirmaciones de Freud y de Lacan en relación a lo que no hay que buscar. No hay que buscar el bien del paciente, lo que sea que eso significa. No hay que buscar la curación. Freud es muy también insistente en eso, en lo que él llama el furor sanandi, que dice que no hay que entrar en esa pretensión de sanar, porque además el psicoanálisis se desprende radicalmente del discurso médico, entonces me parece que ahí las piezas se disponen de una manera totalmente inéditas, ¿no? O sea, qué es la enfermedad, qué no es enfermedad, qué es el síntoma. Todas las piezas que están en juego en el discurso médico, digamos, se reformulan en el discurso del psicoanálisis, con lo cual, si para la medicina busca curar, ¿no? Efectivamente busca curar, el psicoanálisis no busca curar. Lo que no quiere decir, y esto también es interesante cuando el ejercicio de pensar es ese, ¿no? Que es, no es que esté en contra de la curación, no se trata de eso, se trata de que no lo tiene como objetivo. Entonces Freud es también claro cuando dice, si viene una cura, esa cura viene por añadidura. Añadidura quiere decir efectivamente como un efecto, digamos, no buscado o secundario respecto de esa experiencia que es el psicoanálisis. Por otra parte, yo diría, y esto también me parece que es una pregunta que al mismo tiempo a mí me interesa sostener, que es, ¿qué hace el psicoanálisis? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¿No? Pues va en relación a qué busca. Y me parece que efectivamente el psicoanálisis no es un lugar donde alguien vaya a resolver problemas, por más que los problemas se resuelvan otra vez por añadidura, ¿no? Tampoco es que busca que no se resuelvan. Pero por eso es interesante que no busca nada, ¿no? No busca nada quiere decir que está también dispuesto o disponible un analista a poder alojar ahí lo que sea que cada analizante tenga como qué sé yo, como impedimento en la vida o como... Freud dice, no hace mucho el psicoanálisis, lo que puede lograr el psicoanálisis es muy chiquito, ¿no? Es muy poquito, que es reducir un poquito las miserias neuróticas, digamos, ¿no? Una cosa así. Pero en ese punto él no es grandilocuente, y eso a mí me gusta mucho también, porque justamente no hay un ideal de curación, y no hay un ideal de curación por parte del analista. Lo que hay es, en todo caso, sí, y eso sí es un ejercicio, yo te diría, activo por parte del analista, que es resistirse a querer el bien del paciente, resistirse a querer curarlo,
ese sí es un ejercicio activo, porque lo que uno tiende es a querer ¿no? el bien, digo, ¿no? Entonces, como no se trata de eso, del psicoanálisis, ahí sí hay que hacer un ejercicio de eh, no desear curar, sería. No desear no curar, sino no desear curar. Ahí se aprecia la diferencia, ¿no? No es que uno no quiera el bien del otro y entonces quiera el asunto es resistirse a ese querer curar. Por eso te diría que no busca nada, y a mí me parece que eso es lo interesante, que no tiene un ideal al que aspira. Y en tanto no tiene ese ideal, no le impone al paciente tampoco nada, ¿no? Me gusta muchísimo una frase de Jorge Hinkis, que es un psicoanalista argentino que a mí me gusta mucho, que también toca temas de historia, ahora que digo, se ocupa mucho de la memoria, tiene un libro sobre la memoria, es mucho más que un psicoanalista, quiero decir, es un intelectual, ¿no? Eh, y él dice, por supuesto que el psicoanálisis no tiene nada que ver con ayudar a alguien, porque ayudar, dice, es gobernar. Y eso lo vemos en el día a día, en ciertos discursos que pretenden el bien del otro y que pretenden ayudar al otro, pero cuando uno quiere ayudar al otro, también le quiere imponer ciertas cosas, ¿no? O sea, no deja de tener cierto sesgo de intromisión, de intrusión. Te diría que por momentos puede llegar a ser un poquito violento también, ¿no? Entrometerte en la vida del otro con las mejores intenciones, digo, ¿no? Las mejores intenciones, ya sabemos esa frase que es el camino, ¿no? Al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces yo te diría que el psicoanálisis no tiene buenas intenciones. Eso no quiere decir que tenga malas intenciones. No tiene intención, o sea, no está intencionado hacia nada. Después se van produciendo efectos, por supuesto. Pero a mí me gusta pensar eso, que no tiene la intención de producir el bien, no tiene la intención de curar, no tiene la intención de hacer feliz, de que alguien sea feliz. Eso no quiere decir que no se vayan produciendo efectos en la vida de alguien que se analiza que tengan que ver con aliviar un poco el malestar de vivir, digo, ¿no? Por supuesto, si no, no serviría para nada y sería como una especie de, no sé qué, un ejercicio de autoerotismo para ser fina, digo, ¿no? Que no es eso, o sea, efectivamente produce efectos. Ahora, esos efectos no se podrían nunca anticipar. Me No sé gusta, si, sí. sí, 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 se No es, entendió. sí, ¿te Eh, gusta? Esto que decís, que dice Freud del alcance del psicoanálisis, porque se relaciona también con otra cuestión que me interesa, que es esta imagen que se construye alrededor del psicoanálisis, no sé desde dónde, no sé cuándo y no sé muy bien cómo, pero de que es algo que soluciona problemas, es algo que salva vidas y que es algo que hasta en cierto punto es un privilegio o es algo ligado a las clases altas. ¿Qué pensás de esta idea? Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto que no salva vidas. Eh, el otro que era que ayuda a resolver problemas. Bueno, ahí uno podría decir eh, una parte, ¿no? De la pregunta, que es, no salva vidas, pero otra vez, porque no tiene la intención de salvar vidas, digamos, porque es muy pretenciosa esa ambición, digamos, ¿no? Es como suponer que, no sé, o sea, eh, me parece que cuando Freud dice la ambición terapéutica es tan inadecuada como la ambición pedagógica, ¿no? Ahí deslinda rápidamente que el psicoanálisis no es ni una ayuda, ni una asistencia social, ni una pastoral, como diría Jean Alouche, que también me gusta. O sea, el psicoanálisis no es eso, no es una pastoral, no es una asistencia social,
tampoco es una educación, digamos, el psicoanálisis también está a contrapelo de lo pedagógico. Nadie va a un análisis a aprender, o si aprende otra vez, no tiene que ver con algo que le impone un psicoanalista. Eso por un lado, con lo cual no sé, ¿de verdad se dice que el psicoanálisis salva vidas? Yo te diría, no sé, yo por supuesto que de lo único que puedo dar testimonios de mí misma, ¿no? Que es de lo que el psicoanálisis me hizo a mí, ni siquiera yo como analista, porque yo como analista no sé lo que les hace. Digo, en todo caso serían los pacientes los que tendrían que decir qué les hace el psicoanálisis que tienen acá en este consultorio, digo, pero yo no podría decir lo que yo produzco en los pacientes. Con lo cual cuando hablo más como analizante que como analista. Yo te diría que a mí sí me cambió, digamos que yo no sé, no diría que me salvó la vida, porque mi vida no sé si está a salvo, hoy en día ninguna vida está a salvo de nada, justamente. Sí me cambió la vida, por supuesto, eso sí yo lo puedo decir, me cambió la vida. O sea, tenía una vida de una manera y ahora tengo otra vida, mejor, peor, absolutamente me cambió todo. No, bueno, por supuesto que no. Creo que eso no existe. No existe tampoco que un psicoanálisis no deje restos, digo, no es que el psicoanálisis, porque eso sería que el psicoanálisis pudiera hacer con la pulsión de muerte, digo, ¿no? Por supuesto que hace algo con la pulsión de muerte, lo que no quiere decir es que la pulsión de muerte desaparezca después de analizarse uno, la pulsión sigue ahí. Sigue un poquito, uno puede decir, bueno, el psicoanálisis trastoca un poco, la toca un poquito, la trastoca, no sé cómo decirlo, pero no, y no siempre por otra parte, ¿no? Y no siempre funciona tampoco, eso también hay que decirlo, no siempre. Depende de una cantidad de cosas, en principio diría depende del encuentro entre un analista y un analizante, y ese encuentro es tan singular y tan particular como si vos me dijeras una pareja funciona o no funciona, bueno, es lo mismo, ¿de qué depende? Y del encuentro. Ni siquiera depende de las características particulares de cada una de esas dos personas en juego, ¿no? Es igual que en el amor eso. Es un encuentro que produce efectos o no produce efectos. Esa es la transferencia, digamos, produce. ¿Funciona o no funciona ese encuentro de dos? ¿Funciona o no funciona? Por eso, en general, a mí no me gusta decir tal es buen analista o mal analista. O sea, ¿cómo uno podría saber si alguien es buen o mal analista si justamente el análisis se dirime en ese encuentro entre dos? ¿No? Yo podría decir qué tipo de discurso es el que me parece que podría funcionar más en un análisis, o qué tipo ¿cómo decirlo?, de características del otro con las que yo no me analizaría, pero es lo mismo que te diría, bueno, con tales características de un hombre a mí no me interesan, digo, ¿no? Pero después hay otros que por ahí le funciona más eso y no otra cosa. Entonces, también me parece que decir tal es buen o mal analista es un prejuicio o es una cantidad de cosas que se ponen ahí, porque ¿cómo saberlo? O sea, el único que puede saber eso es el que se está analizando. Y el único que está autorizado a decir algo ahí es el analizante. Entonces no, ni salva vidas. Por suerte no tiene esa ambición tampoco. Imagínate, eso no quiere decir que uno no sienta que tiene una responsabilidad en las vidas, bueno, eso sí, ¿no? Pero no es que la vida de los pacientes está en nuestras manos. Yo no sé, me parece que no. Que uno tiene incidencia en las vidas de... Sí, pero no es uno el que tiene incidencia. No soy yo, Alexandra Cohen, que tengo incidencia en la vida del paciente X. El análisis produce efectos en la vida, sí. Y uno es responsable, y bueno, eso ya es sería otra dimensión. O sea, uno no hace cualquier cosa, ¿no? No es que dice, bueno, total, no se trata de salvar vidas, vamos a hundirlas. No, tampoco digo, ¿no? Eso por un lado. Así que no sé, me parece que no. Tampoco se trata de resolver problemas, o sea, por más que la forma que cobra una consulta con un analista, esa forma es la forma de un problema, ¿no? Alguien va a un analista y dice, hola, ¿qué tal?
vengo porque tengo este problema, ¿no? No sé, ¿cómo sería? Vengo porque sufro de X cosa. Más allá de que la forma que cobra la consulta a un analista sea esa, lo cierto es que después lo que el psicoanálisis va descubriendo es que aparentemente ese problema resulta que no era un problema, sino que era una solución, porque el síntoma para el psicoanálisis no es un problema, sino es una solución. No se puede vivir sin síntomas, no existe. El síntoma es la manifestación del malestar en la cultura, digo, de eso que no anda, ¿no? Y que no va a andar nunca. Ahora, por supuesto, pues hay grados de sufrimiento, como decíamos, grados de síntomas, inhibición, angustia, por supuesto no es lo mismo estar inhibido o impedido y no poder hacer nada en la vida. No sé, Freud dice la salud mental es poder amar y poder trabajar. Bueno, es como, son dos, digo, no hay nada más por fuera de eso, con lo cual es casi toda la vida entera, ¿no? Eh, Efectivamente los problemas tienen que ver con, los problemas están ahí en esas esferas, digo, ¿no? En el amor, en el lazo con los otros, en el trabajo no en términos de alienación, sino, no sé yo, poder hacer algo con lo que uno le gusta, con lo que uno eligió, no sé, ahí también puede. Entonces, digo, es muy pequeño lo que puede hacer el psicoanálisis, no hay que esperar mucho del psicoanálisis, eh, para nada. Y después era lo de las ¿cómo era lo del el dinero? ¿Algo en relación al dinero? Claro, claro, claro. A que es una práctica propia de las clases acomodadas, de acuerdo a un prejuicio. Está muy bien, sí, es un prejuicio porque hoy en día se puede acceder, hoy en día, hace muchos años, no sé, muchos, se puede acceder a tratamiento psicoanalítico, más de 30 o 20, más de 20 seguro, no sé si más de 30, pero más de 20 seguro. Hay un texto muy lindo de Freud que se llama Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica. Es un texto, no me acuerdo exactamente de que, si no me equivoco, 1919, bueno, por ahí, supongamos, donde él habla efectivamente de que en un futuro, dice, ahora parece imposible de imaginar, dice, pero en un futuro al psicoanálisis también van a acceder él dice la palabra pueblo, digamos, ¿no? Las masas populares, dice la palabra pueblo. Dice, ahora ¿no? Y es interesante lo que dice, ¿por qué no podrían ellos acceder al psicoanálisis? Sería ridículo que no, ¿por qué la neurosis en ellos no sería atendible, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente hoy en día existen un montón de lugares que están funcionando de modo accesible a la comunidad. Yo trabajé muchísimos años en uno que se llama Centro 2, pero hay muchos, y además hace muchísimos años que en Buenos Aires está el psicoanálisis en el hospital, muchos años. Entonces, es un prejuicio, efectivamente. Después podemos pensar qué lugar tiene el dinero en el psicoanálisis y todo eso, pero sí que es un prejuicio. Digamos, hoy en día no existe más la excusa, no tengo plata, no me puedo analizar. No existe más. No existe más, primero, por la cantidad de instituciones que hay, porque en los hospitales públicos hay psicoanalistas, está lleno de psicoanalistas en los hospitales públicos. De hecho, muchos psicoanalistas se forman en los hospitales. Hay muy buenos analistas en los hospitales. Y además, eso por un lado. Y además porque no me acuerdo lo otro que iba a decir. Me perdí, ahí me perdí yo sola. Eso, que es un prejuicio y sería una excusa en el caso de que alguien diga. Ah, y después en las prepagas también hay una cantidad de psicoanalistas, ya se sabe, digamos, el modo en que entraron los psicoanalistas a las prepagas, sobre todo los de mi generación, yo tengo casi 50, no, yo tengo una cantidad de pares que están en las prepagas, cosa que antes quizás no era tan habitual.
eso también, digamos, los mismos analistas se fueron sacando de encima los prejuicios, porque nosotros también tenemos prejuicios. Que no, ¿cómo vas a trabajar una prepaga? ¿Por qué no? Digamos, ¿no? ¿Por qué no? Está bien, uno puede elegir después si quiere o no quiere, si quiere cobrar lo poco que paga una prepaga, si no quiere, y después está cómo trabajaría uno una prepaga, y también la excusa de, bueno, ahí va en la ética de cada quien, digamos, si uno acepta trabajar en ciertas condiciones, después no puede atender peor al que viene por la prepaga que al que viene particular. Eso más bien, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero es verdad que la generación anterior a mí no había analistas en las prepagas. Entonces, hoy en día hay psicoanalistas por todos lados. Y los hay de todos los honorarios y los hay hasta yo diría gratuitos también. Después podemos discutir si un psicoanálisis gratuito funciona o no, no sé. Después podemos discutir qué lugar tiene el dinero en el psicoanálisis. Pero no es cierto que sin dinero no se pueda alguien psicoanalizar. Ese prejuicio ya hay que tirarlo por la borda porque bueno, porque la evidencia, digamos, es enorme. Esto fue más o menos en lo que remite al psicoanálisis para vos como parte de tu trabajo, digamos. Y en cuanto a ponerlo en práctica en realidad, porque la docencia también es parte de tu trabajo, pero Sí, pasando a sí, tu trabajo como docente, sí. ¿cómo es? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende sobre esta lectura? Recuerdo que en tu libro lo definís como una lectura. ¿Cómo se enseña y cómo se aprende? Bueno, es que esa es la pregunta del psicoanálisis. Hay una pregunta de Lacan que tiene que ver con esto que vos estás preguntando, que es lo que el porque ni siquiera es como docente. Ahora vamos a hacer quizás la distinción entre la universidad y otros espacios en donde circula la transmisión del psicoanálisis, que es lo que el psicoanálisis enseña, cómo enseñarlo, se pregunta Lacan, ¿no? Porque efectivamente es una dificultad, porque hay algo que no se puede terminar de enseñar. En la facultad es más fácil, porque después igual yo te podría hacer como te dije que era larguera con las respuestas. Después te podría hacer como un recorrido en lo que fue siendo también mi lugar. Porque el otro día me puse a pensar, yo hace 20 años que doy clases, no más, en realidad más. No quiero hacer cuentas, pero más. Y obviamente no doy las mismas clases ahora que daba antes, mi posición fue cambiando, porque mi relación con el saber fue cambiando. En la facultad es más fácil, ¿en qué sentido? En la facultad lo que prima es un modo del saber que tiene más que ver con el conocimiento. Entonces, entre la demanda de los estudiantes que quieren aprender para rendir un parcial, ¿no? Y no hay mucho tiempo no hay ni tiempo ni espacio para problematizar, ¿no? Esto que decimos, bueno, un solo concepto llevaría, como sé yo, 6 meses ¿no? de un grupo de estudio, ¿no? Todo ese tiempo que requieren estas cosas no está en la universidad. O sea, en un cuatrimestre no se puede aprender nada. Quiero decir, se pueden aprender algunas cosas, no se puede pretender que con eso ya es suficiente. A nadie se le ocurre. La facultad es la facultad de psicología, además, no es la facultad de psicoanálisis. En la facultad de psicología hay algunas materias psicoanalíticas. Para los prejuiciosos hay mucho psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. Para los que estamos en la Universidad de Buenos Aires, te aseguro que no hay mucho psicoanálisis. De hecho, hay una arremetida contra el psicoanálisis, que ya viene de hace años. Entonces, yo doy una materia que es electiva y que se llama Psicoanálisis Escuela Francesa, que sería como Lacan, ¿no? Yo doy Lacan. Una introducción, digamos. Yo no puedo pretender, ni la cátedra en la que yo estoy, pretendemos ni hemos pretendido nunca que alguien salga de ahí sabiendo Lacan. Lo que sí se transmiten, y eso sí funciona, porque funciona, son ciertas mojones en el camino y cierta
como decir, base, no sé si de que no necesariamente es muy firme, pero es una base para producir de ahí en más cierta lectura o cierto acercamiento a los textos de Lacan. Los programas en general en la universidad, no solo en psicoanálisis, en general son bastante ambiciosos, ¿no? A vos te debe pasar también, sobre todo ¿no? en historia, que también es de una densidad y una rigurosidad, ¿no? Que efectivamente la facultad, bueno, de hecho vos estás haciendo un grupo de estudio, digo, hay una cantidad, bueno, después la pregunta es cómo se forma un psicoanalista. Igual, para volver a lo que vos preguntabas y no irme tanto de tema, yo en la facultad doy clases, yo te diría varias cosas. Primero, no concibo o no me parece que alguien que enseñe psicoanálisis no haya atravesado la experiencia del análisis, digamos, ¿no? Me parece que eso por un lado. No sé cómo podría yo transmitir estas cosas, porque justamente el psicoanálisis no es una teoría, no es una teoría. O sea, si a mí el psicoanálisis, si yo no atravesé la experiencia, o si esa experiencia efectivamente no me tocó y no me afectó, como decíamos al inicio, no sé qué podría transmitir. Después está los conceptos que yo transmito como conceptos. Ahora, el psicoanálisis no es una teoría hecha de conceptos. ¿En qué sentido? Después, cuando uno analiza todos esos conceptos, no sirven para nada. Porque la atención flotante, que es la que practica un analista en el consultorio, es justamente, como dice Freud, olvidarse de la teoría a la hora de escuchar, porque si uno tiene la teoría funcionando muy ahí, no escucha la singularidad del paciente. Yo no tengo ni idea cómo se hace, yo puedo decir lo que a mí me pasa cuando yo doy clases, y es que trato de tomar la palabra lo menos encorsetadamente posible. Yo trato de transmitir los conceptos que son necesarios para cumplir con el programa, o sea, la parte que la universidad requiere de mí como trabajadora, uno podría decir, ¿no? Yo estoy ahí como trabajadora de la universidad, y yo te diría, yo cumplo con mi trabajo, voy, doy las clases y cumplo con el programa. Yo lo que creo después es que el estilo de cada uno transmite o no transmite, porque la respuesta de Lacan es cómo enseñar lo que el psicoanálisis enseña, tiene que ver con, él dice, un estilo. Y el estilo no es algo que uno elija. Uno tiene un estilo que transmite más allá de lo que uno sabe, más allá o más acá de lo que uno sabe. O sea, uno no puede saber. Yo puedo saber lo que enseño como conocimiento. El conocimiento, ¿no? Yo digo, bueno, Lacan, seminario 4, página tal, trabaja esto, yo lo explico en el pizarrón, digo, ¿no? Eso es. Ahora después es imposible transmitir eso que decíamos, que es la lectura, o sea, cómo leer, porque no se puede transmitir eso. Pues si no sería enseñar a leer. Bueno, un poco sí se puede enseñar a leer, no en relación al contenido, sino otra vez, me parece que funciona mejor del otro modo, que es qué es lo que no hay que hacer en todo caso. Que no hay que tratar de comprender, no hay que tratar de cerrar sentidos, no hay que tratar de suponer que el texto contiene, o sea, la lectura que el psicoanálisis propicia, que es la misma para un texto que para un paciente, porque ese es el asunto, ¿no? Uno lee un texto del mismo modo que lee el discurso de un paciente. Es decir, sin pretender que ahí hay un sentido oculto que hay que develar. O sea, no es una hermenéutica, además, la lectura del psicoanálisis. No es hermenéutica. Pero bueno, eso también daría para mucho. Yo escribí una tesis entera alrededor de la lectura y la transmisión, y me parece que por supuesto, digamos, funciona todo el tiempo, pero me cuesta por ahí pensarlo en términos de, como decías, de la docencia, aunque yo en la docencia pongo en acto eso mismo, porque no depende estrictamente tampoco de mí. Si yo estoy dando clases y se me ocurre un chiste, ese chiste quizás transmita algo, pero es una ocurrencia, o sea, es una cosa que tiene que ver con la ocurrencia.
Sí sé que yo tengo un estilo que por supuesto es mío, pero yo te diría, los primeros años que daba clase estaba agarradísima a la clase escrita que tenía, ¿no? No me querías, tenía una relación con, a ver si decía una pavada, por ejemplo, ay, si digo una pavada, los alumnos, yo, el lugar del docente, bueno, con los años y con la relación que se va produciendo con el saber, justamente, y con la desinhibición, tiene que ver con eso, con que yo tomo la palabra y produzco ahí un decir, y ese decir no lo termino de dominar yo. No sé, quizás estoy como... Mira, una vez el titular de la cátedra donde yo trabajo, que lamentablemente se murió hace muchos años, pero que me enseñó muchísimo, una vez me preguntó, y yo no entendía la pregunta hasta que un día entendí la pregunta. La entendí contemporáneamente a cuando eso sucedió. Me preguntó si cuando yo daba clases tenía muchos lapsus, si tenía muchos actos fallidos. Y yo dije, yo le dije, qué sé yo, no sabía que me estaba preguntando. No sé, no registré si tengo la. Después entendí cuál era esa pregunta, que es si uno toma la palabra como analizante, es decir, si uno toma la palabra y produce un decir, o si uno está ahí como un experto o como un poseedor de un saber. Yo no me paro ahí como poseedora de un saber, no concibo que los alumnos no saben y que yo les tengo que transmitir, no concibo la enseñanza de esa manera, no la concibo así, no la concebí nunca así, no tengo ninguna impostura, no pretendo ir ahí a mostrar lo que yo sé. Por supuesto que yo sé más que ellos, porque llevo 20 años leyendo, es una obviedad, pero digo, hay modos y modos de pararse en relación al saber que uno supuestamente tiene. Y hay muchas imposturas en todas las disciplinas. Eh, yo lo que vengo escuchando, digamos, de mi propio recorrido es ese, es que yo tengo un estilo que yo te diría que habilita a los estudiantes a que pregunten, a que no se inhiban, qué sé yo, para mí eso es lo que yo hago, no lo elijo estrictamente, eso es un efecto, yo diría, de mi análisis, que es una relación con el saber, que no es que ay, yo sé y el otro no sé, y vengo acá a mostrarles, a vomitarles todo lo que yo sé, y a citar a Lacan y la página tal, y a hablar de, no sé, de los congresos a los que me invitan, y de lo bien que me... No, me parece que todas esas imposturas que a veces existen en algunos docentes, a mí lo que me parece es que producen más inhibición que otra cosa en los estudiantes. A mí, no sé, que no tienen nada que... Y que el saber siempre queda del lado del otro, entonces, ¿no? Entonces dicen, uy, ¿cómo sabe este profesor? Y se babean con ese saber, pero no pueden hacer nada. Entonces, lo único que queda ahí es que se repita eso que se escuchó, nada más. Y Eh, ese trabajo, imagino que ahora en cuarentena y con plataformas virtuales, me imagino que se dificulta bastante más. Eh, a nosotros nos pasa capaz que desde el centro de estudiantes nos llegan muchas consultas sobre, bueno, qué pasa con este profesor, que así o asá, y no nos queda otra vez es que responder que también es una adaptación por parte del otro, que esos conocimientos, está bien, están adquiridos, pero no es lo mismo enseñar en un contexto ideado para enseñar y para aprender que en este contexto completamente adverso. sí, totalmente. Yo llevo 3 semanas dando clases por Zoom. Más allá de que encontramos una manera de divertirnos y de... No, para mí es muy difícil, o sea, yo la clase la doy y te quiero decir, la doy, nos divertimos, doy los contenidos, la clase es posible, no es que sea imposible. Lo cierto es que yo, digamos, me veo totalmente desorientada por momentos, en el sentido de que no sé si la clase está saliendo bien, si no está saliendo bien. Sí, no puedo ver, el otro día les decía que me resultaba muy difícil, yo en la clase los miro, me apoyo mucho en las miradas de ellos, digo, uno le da clases a alguien, el encuentro de miradas es muy interesante,
Por supuesto que no es lo mismo los cuerpos presentes que los cuerpos de este modo, ¿no? No es lo mismo. Eh, y sí que los docentes nos estamos tratando de adaptar y que también se ponen en juego nuestras propias dificultades. No es que un docente no tiene impedimentos, no tiene inhibiciones, no es lo mismo hablarle a una pantalla que hablarle a alumnos. Entonces, yo extraño mucho, es una de las cosas que más, bueno, extraño las dos cosas, extraño los pacientes en el consultorio y extraño estar en el aula con los alumnos. Son las dos cosas que más extraño. A mis amigos los extraño un montón, a mi familia la extraño un montón, pero yo estoy muchas horas atendiendo pacientes y muchas horas dedicadas a la docencia. Quiero decir, yo estudio también para las clases, vuelvo a pensar cosas, y después siento que no sé, me faltan los cuerpos de los otros. Sí. Eh, con lo cual, bueno, estamos haciendo lo posible y también hay una cantidad de cosas que se pierden y que es parte de esta situación. Sí. Y ya pasando a los temas que planteas en tu libro. Bueno, primero, si nos querías explicar un poquito el significado del título y por qué utilizar el psicoanálisis como perspectiva para abordar una vertiente del feminismo. Bueno, empiezo por la segunda parte. No es que yo use el psicoanálisis para abordar una vertiente del feminismo, no, yo no lo pensé nunca así, sino que yo entiendo que el psicoanálisis es un modo de leer, como decíamos, una máquina de lectura, para mí eso es el psicoanálisis, un modo de leer que me permite leer discursos. Entonces yo no es que me puse a leer el feminismo, sino que me pongo a leer discursos consolidados, estereotipos, sentidos comunes, doxas que se van instalando, y a mí me gusta leer eso. Es una figura que me atrae mucho, la doxa. La tesis que escribí es sobre la doxa, o sea, es la lectura, se llama como resistencia a la doxa. A mí me atraen, ¿viste? Aparece una cosa que se va coagulando como sentido común y ahí voy yo a tratar de pensar algo y a leer algo y a desarmar eso de alguna manera. Digo, en este caso era más orientado hacia esos discursos que circulaban en nombre del feminismo, y entonces me convoca Patricia Kolesnikov, que es la editora de Indie Libros, que es un proyecto digital, además a una colección que se llamaba Mirá cómo nos leemos, que salía para el 8 de marzo del año pasado, me convoca a escribir un ensayo que es muy cortito, pero que evidentemente suscitó mucho interés porque yo sigo sorprendida, ¿no? Ya pasó más de un año que salió y me siguen llegando, inquietudes alrededor de ese libro. Entonces lo que yo hice fue eso, leer ciertos discursos que considero discursos que se tornaron estereotipados, que se consolidaron en lugares comunes, que cobraban la forma digamos, de una prescripción, que cobraban la forma que eran discursos superyoicos, prescriptivos, moralistas, normativos, todo eso en nombre de la emancipación o en nombre de la liberación. Entonces, esa pequeña paradoja a mí me interesó mucho, cómo es que discursos que pretenden emanciparnos nos están sumiendo en más normativas y en nuevos modos de hacer las cosas. Esa es la figura que a mí me interesaba. Puede ser la del feminismo, como puede ser o sea, también me interesa la doxa del psicoanálisis, también me interesa la doxa que ahora se está instalando, o que se instaló en el inicio, en la pandemia. Digamos, me interesan esas figuras que están en todas las, los movimientos o son discursos, esos, son discursos que proliferan, ¿no? En un momento determinado. Entonces yo diría que no es que abordé el feminismo, porque además el feminismo no es un feminismo, sino que además algunos discursos yo cuestiono, incluso que sean, digamos, o la pregunta es por qué se ponen a circular esos discursos en nombre del feminismo.
también es una pregunta que me importa. ¿Por qué? ¿Cómo es que un feminismo va a decir, no sé, no sé ahora, ya me olvidé, pero ¿cómo es que un feminismo va a alentar el escrache? Digamos, para mí el feminismo no es eso, digamos, ¿no? Eso, el escrache no tiene nada que ver con el feminismo y lo estamos viendo hoy en día con los escraches a médicos, con los escraches a enfermos de COVID, ¿no? O sea, el escrache no es una herramienta del feminismo. El feminismo queda tomado, o cierto sector del feminismo queda tomado por un estado de cosas que es alarmante, que diría que además es global, ¿no? Entonces, reformulando eso, diría eso, ¿no? Que a mí me interesaban ciertos discursos, en este caso tenían más que ver con el feminismo, con ese feminismo, que no es el feminismo con el que yo me identifico para nada, digamos, ¿no? Porque además el feminismo no es uno solo, hoy en día todo el mundo se dice feminista, entonces ya también pasó a ser un lugar común decirse feminista. No sé qué sería. Después cada uno tendría que dar cuenta de qué es el feminismo para sí y qué no. Bueno, también hay un montón de feminismos. El título fue quizás una de las cosas que más me costó en qué término. Yo escribo ese ensayito y después había varios. El primer título era El psicoanálisis no promete la felicidad. Ese era el primer título. Retomando tu primera pregunta, tenía que ver con eso, ¿no? Con que no promete nada. No promete. El segundo título era el segundo título, o el primero, no importa, los otros títulos tentativos. Era Contra el imperio de las certezas, era el segundo. Pero a la editora le parecía siempre que esos títulos eran menos que lo que era el libro. Entonces la editora me decía, no, es más que eso el libro. Y un día, como suele ocurrir, o sea, tuve una ocurrencia, porque fue una ocurrencia, estaba haciendo cualquier cosa, no me acuerdo, si lavando platos o no sé, cualquier cosa estaba haciendo. Y se me ocurrió psicoanálisis por una erótica contra natura. Sí, así todo entero. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el libro, sobre todo en la primera parte, todo lo que implica el paradigma que se sostiene, incluso, y es lo que a mí más me importa, desde posiciones más progresistas o de izquierda, porque a mí la derecha no me sorprende, digamos, ¿no? Los discursos reaccionarios no me sorprenden, pero sí me sorprenden cuando ciertos discursos no sé, que se pretenden progresistas o de izquierda, quedan tomados por ciertos elementos en común con esos otros discursos que uno esperaría más de un reaccionario, o de la iglesia, o de, no sé, ¿no? Que es, por ejemplo, el paradigma de lo natural. Bueno, vos contabas lo de las emociones, ¿no? O sea, no hay nada natural para el hombre, ¿no? Lo natural está perdido, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo otro? No es que todo sea una construcción cultural, porque también ese es es una construcción cultural, sí, pero digamos, el sujeto del psicoanálisis, ese es el descubrimiento freudiano, que es el sujeto no responde por su bien, no es natural el sujeto del psicoanálisis, no es un hecho dado, ¿no? Es un efecto del encuentro con el lenguaje. Y a partir de ahí, digamos, la sexualidad queda trastocada. Toda la sexualidad queda trastocada. Y además el psicoanálisis justamente se opone a la idea de una sexualidad normal. Ninguna sexualidad es normal para el psicoanálisis. O sea, estamos todos fuera de la normalidad, pero estamos todos fuera, porque el psicoanálisis viene a cuestionar la propia noción de normalidad. No hay normalidad de enfermedad. Eso es el discurso médico. Entonces, lo que yo empecé a notar, por ejemplo, es que se empezó a decir desde cierto sector del feminismo, o de estos discursos que yo digo progresistas, que lo natural, o algo así, ¿no? Quizás un poco exageradamente, pero que la heteronorma
eran una norma, o sea, era efectivamente algo una normatización, mientras que la sexualidad que no era hetero no era normada, digamos, ¿no? No sé si me explico. Como si el problema fuera la heteronorma y no la sexualidad entera, digamos. La sexualidad entera es perversa polimorfa. No sé por qué no recuperamos ese término que es tan subversivo y que está en Freud. La sexualidad humana es perversa polimorfa. ¿Qué quiere decir? Que no hay, digamos, un modo de hacerlo bien. Estamos todos desviados, somos todos desviados, ¿no? Todos. El heterosexual casado con hijos también es un desviado, quiero decir. Por supuesto que después podemos discutir los niveles de disciplinamiento y eso es indudable, digamos, que la heteronorma es un modo de disciplinamiento, que la monogamia es un modo de disciplinamiento. Eso no hay duda, yo no estoy discutiendo eso. Lo que digo es, no le opongamos a la heterosexualidad, o sea, porque además hay mucho prejuicio con el psicoanálisis, por supuesto yo discuto con eso, no con que la heteronorma no ha sido efectivamente lo que predominó en la historia de la sexualidad, ¿no? Entonces, que lo natural es la lo que sea, y que la monogamia es un artificio, o es una alienación, o que está más alienado, o sea, que elige menos el que elige la monogamia que el que elige el poliamor. Lo que yo vengo a plantear es que el poliamor, o el amor libre, o cualquiera de esas formas, también son modos de responder a ciertos imperativos y a ciertas prescripciones. Que no hay más libertad en el que decide ser amor libre que el que decide la monogamia. Que no hay más libertad. O sea, vengo a cuestionar eso. No es más libre el amor libre que el amor... Insisto, que el amor de dos que eligen consensuadamente llevar adelante una relación monogámica, ¿no? No estoy hablando de las imposiciones sociales, ¿no? Corremos las imposiciones sociales. ¿Quién podría a esta altura, en el 2020, no cuestionar la monogamia como imposición? Yo cuestiono, por supuesto, toda imposición es social, es para cuestionar. La imposición que viene ¿de dónde? De la iglesia, de los estados, ¿no? Efectivamente, el Estado también produce disciplinamiento. Eso es lo que vino a enseñarnos Foucault. Entonces, eso por supuesto que lo vamos a cuestionar. Pero decirle a un par, o moralizar a los pares en nombre del feminismo, eso me parece un problema. Ya nos moralizan de todos lados. Yo no espero que un par me moralice y me diga que si yo elegí la monogamia estoy más alienada que X que eligió el poliamor. A eso. Entonces, contra natura tiene que ver con eso, con que efectivamente el psicoanálisis viene a mostrar que la sexualidad es un artificio, no es natural, pero la sexualidad entera, no solo la sexualidad, no hay sexualidad natural. De hecho, si uno recoge los textos, que además a mí me gusta porque los doy en la facultad, y ya los doy con estas críticas, entonces me gusta, porque para mí también fue un ejercicio responder a estas críticas. Quiero decir, no es que yo desdeño las críticas, a mí me interesa responderlas, y para responderlas tengo que pensar, ¿no?, en esos textos, dónde se leyó eso, cómo se leyó, cómo se leyeron esos textos. Entonces, cuando Freud dice, no hay nada, dice así, no hay nada en el humano que determine cómo orientarse sexualmente, no hay nada inscripto, digamos, no venimos chipeados para saber si ir para acá o ir para allá. No hay nada que determine los caminos de lo que es ser macho o ser hembra. No hay nada. Como en el animal, que sí. Incluso en el animal tampoco, digamos, pero la diferencia entre la pulsión y el instinto es esa, ¿no? El instinto tiene todo el saber ahí metido,
no depende de nada más, tiene todo el saber ahí metido, el instinto es eso, es un código. Por eso la naturaleza es sabia, y nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Y el desvío es permanente, y el equívoco es permanente. Me parece que el problema es patologizar esos desvíos. No son patológicos esos desvíos, son constitutivos. Muy claro. No, yo diría así, mira, para el psicoanálisis ninguna sexualidad es patológica. Porque vos agarrás incluso los discursos progres y le decís, a mí me gusta tener relaciones sexuales mientras me rasco la oreja y me gusta y me calienta que mi pareja, mientras yo hago esto, te van a decir, ay, no, qué enfermo. Te lo van a decir, te van a decir que enfermo. Y no te lo va a decir la iglesia, te lo va a decir alguien que cree que hay un modo no enfermo de relacionarse sexualmente con el otro. Cuando el año pasado me decías que fue, salió una nota con declaraciones tuyas, se armó bastante revuelo, me acuerdo, que arrancó por Twitter y después llegó a otros medios. ¿Cómo fue eso para vos en ese momento y cómo lo vas tomando ahora? ¿Cómo fue? Yo diría que fue horrible, en el sentido de que a nadie le gusta ser objeto de la crueldad de una masa indiferenciada como son las redes sociales, ¿no? Eso por un lado. A nadie. Y nadie que haya pasado por ahí te puede decir, ay, no les des bola, no te enganches, ¿viste? Todo aquel que te dice no te enganches es porque nunca estuvo ahí. Basta es que estar ahí, o sea, sería imposible no engancharse. ¿Qué quiere decir engancharse? Sería imposible que no te afecte, a menos que seas un cínico. La persona cínica le pueden, ¿no? Puede ser objeto de, no sé, le pueden decir de todo, nada lo afecta. Por suerte no soy cínica, por suerte me afectó, por suerte estuve varios días muy angustiada porque hubo mucha violencia y pues se dijeron cosas tremendas de mi persona, de mi práctica, de mi trabajo. O sea, fue literalmente un escrache. Yo tenía miedo de ir a la facultad, a que me escracharan en la facultad, o sea, tenía miedo. En la facultad también hubo una organización que me hostigó bastante. Fue horrible, digamos, ¿no? Fueron unos días de mucho. Pero después también yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo no dije nada, digamos. Yo volví a leer la entrevista, porque yo dije, a ver, primero que yo sé lo que pienso y sé lo que digo. Quiero decir, no es que yo pienso una cosa y digo otra y entonces se me escapó algo que yo pienso. O sea, uno más o menos dice lo que. Más cualquiera que me escucha hablar se da cuenta que yo estoy hablando y no estoy midiendo, no mido lo que digo, pero porque no necesito medirlo, quiero decir, porque sé lo que pienso y no voy a decir ninguna barbaridad, porque no pienso ninguna barbaridad, no sé. Después puedo tener un lapso, eso más bien, pero esa entrevista me la hizo Agustina Escobar, que era estudiante de periodismo, y fue una entrevista lindísima que duró como 2 horas y media, como más o menos la que va a durar esta, no, espero que no, pero por vos no, porque vino acá al consultorio, estuvimos un montón de tiempo, fue re linda, ella me hizo unas preguntas muy interesantes, ella había también pensado mucho las cosas que yo digo, las posiciones, ella en la entrevista también aportó sus cosas, que después eso, por supuesto, en la edición no sale. Digo, pero, y el título, y después, bueno, ella entregó ese trabajo en su carrera, en la materia que estaba cursando, para la cual tenía que hacerme la entrevista, y después un día me dijo que le gustaba tanto la entrevista que la quería publicar, y entonces la publicó en Panamá Revista. El título, Acostarse con un boludo no es violencia, que es una frase mía, por supuesto, ese título fue decidido por el editor de Panamá Revista, que es Martín Rodríguez, que me llamó por teléfono y me dijo, estoy pensando en ponerle este título, ¿a vos qué te parece? Y yo le contesté, si esa es una frase mía, la revista es tuya, el texto ya no es más mío, digamos, por supuesto, adelante, digamos.
porque además no veía nada de malo en esa frase, todo lo contrario. Yo, digamos, si uno lee la entrevista, le pasa a mucha gente no la leyó la entrevista. ¿Viste cómo es la viralización? Ya no se lee más la entrevista, ya se lee lo que dijo X. O sea, yo leí algunas cosas que se decían. Por supuesto no me voy a poner a contestar a cada uno, pero yo no podía creer las cosas que decían, porque yo decía, pero está escrito, o sea, pueden ir y verlo. No, no. Esa frase, que a mí me parece efectivamente un modo de pensar que si todo lo concebíamos como violencia, entonces era un problema, porque no había forma de salir. Que había que empezar a distinguir que una cosa era una persona violenta y otra cosa era un boludo. Que no se puede pensar que el boludo es violento. Y después, yo no me acuerdo si en ese momento, yo creo que sí, que ya había leído a Florencia Angileta, que es una persona que a mí me permite pensar mucho, que ella, ya no me acuerdo si en esa entrevista está o no está, que tiene la idea de que si todo es violencia, entonces nada es violencia. Y que a mí me parecía que había que empezar a distinguir violencia o por ejemplo, acoso, de abuso, de violación, que contrariamente a lo que se me adjudicaba, yo estaba tratando de que no se banalizaran las violaciones, justamente, que no se banalice la violencia. Si vos decís que te claven un visto es violencia, entonces estás banalizando la violencia. Después podemos pensar qué le pasa a alguien al que le clavan un visto, que ahí yo te diría que sí, eso ocurrió más tarde, que es que Florencia Angileta hace poco en una nota distinguió, y a mí me pareció fundamental, para mí es un hallazgo, distinguió daño de delito y dijo daño patriarcal, ¿no? Incluso, el otro te puede hacer daño, pero eso no es un delito. El otro te puede lastimar, pero eso no es un delito. O sea, no es lo mismo que te dañe a que ahí se cometa un delito como una violación, por ejemplo. O sea, ¿a quién se le ocurre? Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer es de distinguir estas cosas, de discriminar, y incluso, por supuesto que cuando dije acostarse con un boludo no es violencia, las dos, Agustina y yo, largamos una carcajada, porque no voy a decir a todos nos pasó, pero a muchos nos pasó de acostarnos con él y decir, uy, ¿por qué me acosté con él? O sea, no es un boludo, o no, o uno queda enganchado a veces con un boludo, y sí, uno se engancha con boludos, y uno queda entrampado en si te llaman, o te dicen, sí, obvio, digamos, pero que si uno le tira todo eso, el manto de la violencia, o tapa todo eso diciendo es el patriarcado, entonces todo eso impide pensar, y impide pensar los matices, las sutilezas, qué es mío, qué es del otro, y por lo tanto, en definitiva, impide emanciparnos. Y uno queda sujeto a una cantidad de cosas, si uno no distingue fantasía de realidad, si uno no distingue la propia fantasía de lo que es el otro. Bueno, yo no me la acuerdo estrictamente en la entrevista, pero a mí me parecía, y por lo que estábamos conversando con Agustina, que en esa entrevista se trataba al revés, de producir ahí, y de hecho produjo, porque el ruido del scratch es una cosa, pero después a mí me escribió una cantidad de gente, que no podría decir, pero mucha gente agradeciéndome la entrevista, y diciéndome que esa entrevista les había producido alivio. Lo que yo más escucho que me retorna de cada vez que yo intervengo es alivio, que gracias por el alivio. ¿Alivio qué quiere decir? Que los calmé y les dije no pasa nada, está todo bien. No, alivio es, resulta que puedo empezar a pensar otra cosa. Porque pensar, a mí me parece que pensar alivia. Pero bueno, entonces eso, y después pasado el tiempo, ya pasó un año incluso también de eso, esa nota no me acuerdo, creo que, no, bueno, mayo, junio, sí, podría ser el cumpleaños de la nota, el mes que viene. No, me parece que yo no, por supuesto que no me arrepiento, y por supuesto que no fue calculado, ¿no? Más bien,
O sea, cómo uno podría calcular el efecto de sus palabras. Pero sí que de mi parte hay una honestidad en que yo tomo la palabra y hablo, sin cálculos, justamente. Yo no calculo. No calculo tampoco, porque si no, no podría hablar. No, tampoco calculo, digo, tampoco me autocensuro, a eso me refiero. Pues yo, por supuesto, al tiempo dije, bueno, listo, no hablo nunca más, pensé. Porque si este es el costo, no hablo nunca más. Bueno, por suerte me rodea una cantidad de gente muy amorosa y que me quiere bien y que piensa bien, y lo que todo el mundo me dice es, ¿cómo vas a autocensurarte? No, porque no estoy diciendo ninguna barbaridad, justamente. Si yo dijera, soy una, no sé, estoy diciendo aguanten las violaciones, y bueno, sí, cállate, ¿no? Pero no estoy diciendo al revés, me parece que estoy tratando de pensar algunas cosas nada más. Incluso pueden no estar de acuerdo, y hay un montón de gente que no está de acuerdo con lo que yo planteo, pero no por eso me acusa de defender violadores. Recién hablabas de los discursos emancipatorios o que se pretenden emancipatorios y que terminan no siendo de esta manera. ¿Por qué pensás que se volvieron tan visibles o que tomaron tanta fuerza en estos últimos años? Porque me parece que siempre es más fácil, o menos incómodo o menos inquietante, eh, todo lo que solidifique un sentido que además nos deje afuera del asunto, digamos, ¿no? Porque y que nos diga qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Me parece que siempre es más fácil obedecer que pensar un poco, y que atravesar contradicciones, que habitarlas, que eso, que hay muchas personas que no tienen ganas de saber de sus propias contradicciones, que no tienen interés en preguntarse nada, que no tienen interés en atravesar la inquietud que produce saberse atravesado por contradicciones, porque produce inquietud. Entonces es más fácil, lógicamente, que venga alguien y te diga así sí, así no, o sea, y además suponer que hay alguien que sabe. Que otra vez volvemos al inicio de la conversación, o sea, suponer que hay un no sé, va el psicoanalista y supone que sabe, que le va a decir lo que hay que hacer. Lo mismo, hay, ¿no? Un grupo de gente que te dice hay que hacer esto, esto y esto, no hay que hacer esto, pero hay que hacer esto. Si vos querés ser una buena feminista, no tenés que preocuparte por ir al gimnasio, pero sí tenés que preocuparte por esto, no tenés que relacionarte con hombres que te clavan el visto, no tenés que, no sé. Y además siempre eso supone una idea de que el daño siempre lo produce el otro, y que uno nunca produce ningún daño. También es no enterarse de que uno produce daño a veces también, porque se distribuyeron las cosas de manera tal que está perfectamente separado, varón y mujer, y la mujer es el objeto del daño y el varón es el productor del daño. Estamos hablando no de violencia, ¿no? Otra vez. Estamos hablando de estas cositas que estábamos diciendo, ¿no? Del daño, ¿no? De cosas que a uno no le gustan, que te claven el visto, que, no sé, que te digan te llamo y no te llamo, que, no sé, que se encuentren una vez y después el otro desaparezca. Es horrible el gosteo, es una cosa espantosa, ¿no? ¿A quién se le ocurre que a alguien le podría gustar que lo gosteen, como dicen? Pero eso no quiere decir que eso es el patriarcado, eso no quiere decir que el gosteo se hace de varones a mujeres. Conozco muchísimas mujeres que lo practican, que también sufren. Digo, porque también está la idea de que el otro no sufre y me hace cosas. Y el otro a veces sufre también, ¿no? Le pasan cosas también, ¿no? También, ¿eh? La cantidad de veces que yo escucho las dos partes, o una parte que es el que no se anima a hablarle, que le clavó el visto porque no se anima a contestar, porque no sabe, porque está metido en un ataque de timidez o de inseguridad, de lo que sea. O sea, no, es como si esas posiciones no permitieran que el otro vacilara, ¿no? O sea, se espera que el otro no vacile.
que no dude, que no vacile, que sepa lo que hace. Eso es llenarlo al otro de poder al mismo tiempo. Y uno percibirse como objeto de eso. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque es más fácil suponer que el otro es el culpable de mi malestar en general, ¿no? O es el responsable o es el culpable. Pero eso es mucho menos emancipador, porque todo uno siempre está en manos del otro. Recién hablabas, bueno, hace un rato en realidad hablaste de la doxa. Capaz que si lo querés comentar para aquel que no lo sepa. La doxa, por supuesto que la historia tiene el término tiene la historia tiene un término. El término tiene una historia, ¿no? Vos, por supuesto, sabés mucho mejor que yo que todos los términos tienen una historia y una genealogía, ¿no? ¿Sí? Yo te puedo decir lo que yo entiendo por doxa, quizás, que es más o menos, a mí me gusta cómo trabaja la noción de doxa, tanto Roland Barthes como Bárbara Cassin, que es una filósofa francesa que escribió justamente, no me acuerdo el título, bueno, su tesis de doctorado también tiene que ver con la doxa, que tienen que ver con la opinión común, con el sentido común, con los sentidos estereotipados, a mí me gusta muchísimo una definición de doxa que da Roland Barthes, que es la opinión, mira, te la buscaría, la puedo buscar enseguida. La opinión, el consenso de la opinión pequeño burguesa, ¿no? Como yo diría eso, sentido común, lugar común, estereotipo. Estereotipo viene, eso también lo indaga Roland Barthes, viene de estéreos, quiere decir sólido. Entonces es como lo que se solidifica, se coagula, se cristaliza, esos sentidos que se pretenden sin historia, justamente. ¿No? Son sentidos que se coagulan y se fijan de manera tal que se pretenden dados, como si no tuvieran historia, como no hubieran sido objeto de disputa en la historia, esos sentidos, ¿no? Uno puede fechar el inicio de una palabra, se puede fechar el inicio de una palabra, digamos, ¿no? Que no existía antes. No solo el inicio de una palabra, sino la noción que esa palabra conlleva, el sentido que esa palabra conlleva. Y lo que más evoluciona a lo largo de la historia son los sentidos de las palabras, van cambiando, efectivamente. Pero si uno hiciera una historia de esas palabras, efectivamente advierte que esos sentidos fueron objeto de disputas, ¿no? Esos son los discursos. Pero la doxa entonces lo que pretende es que esas disputas no estuvieron, lo que pretende es que esos sentidos son dados y naturales. Lo que hace la doxa es hacer pasar por natural lo que es objeto de una ideología, de un artificio. Entonces, otra vez el contranatura, ahora estoy pensando, el contranatura también tenía que ver con eso. Con que la doxa pretende hacer pasar por natural algo que es objeto de un artificio. Así que eso es la doxa según yo la entiendo y según, digamos, la concibe Barthes, que es para mí el lector de doxas. Él dice que la doxa es su bestia negra. Yo podría decir también eso, ¿no? O sea, efectivamente, es algo que a su vez es lo que me pone a laburar, digo, ¿no? Me fascina y entonces me ejercita un modo de pensar. Hace poco escribí, no sé cuándo, un ensayito en contra de la empatía como doxa también, porque es una palabra que ¿no? que se instaló como doxa. Entonces lo que yo planteo no es que yo estoy en contra de la empatía o de empatizar, lo que yo vengo a intentar leer es el modo en que la empatía se instala como una llave maestra para quedar
para dividir entre el bien y el mal, digamos, ¿no? O sea, el uso que se empezó a hacer de la palabra empatía y cómo se transformó un poco en doxa. Entonces siempre me interesan esas cosas. Sí, acá tengo el banquete de Platón, digo, doxa y episteme también que eran, ¿no? Y por eso dice Platón, el amor está entre la doxa y la episteme, eso también es muy interesante. Pero también la noción de doxa fue, mira, me acabo de acordar, hay algo que me parece fundamental, que ahora que lo dije me acordé, que es cómo fue evolucionando el término y cuál fue casi una de las primeras acepciones de paradoja, que es paradoxa, ¿no? Lo que está sería lo que está al costado de la doxa. Que dice Bárbara Casín, que hace un recorrido de la noción de doxa, dice que la paradoja en su inicio, no, perdón, que la doxa era expectativa. Y es muy interesante porque si uno cree, digamos, si uno entiende que la doxa es lo esperable, no deja de ser también lo esperable un prejuicio, digo, ¿no? Lo que yo creo que va a venir. Entonces, lo que yo creo que va a venir no me deja otra alternativa que venga eso que yo estoy esperando. Quiero decir, no puedo leer eso de otra manera, que no sea lo esperable. El psicoanálisis no espera nada, otra vez, no entiende cosas, no dice, bueno, esto es esperable, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy común, me consultan por los síntomas de la pandemia o por qué es esperable, qué es normal, qué no es normal. Bueno, no sé, ¿cómo podría saberlo? Si uno dice que hay cosas esperables, entonces no puede atajar lo que no es esperable. Y me parece que el psicoanálisis viene justamente también a diluir la noción de lo esperable. Porque lo esperable es, ante un cuadro se esperan tales cosas. Por ejemplo, si estás infectado de COVID, se esperan tos, fiebre, etcétera, etcétera. No, ya está. Se espera eso. El psicoanálisis justamente viene a hacer con lo que no era esperable, es decir, más allá de lo esperable, con la paradoxa que podría ser contra toda expectativa. Si la doxa es la expectativa, la paradoja es contra toda expectativa. Y la paradoja es eso, ¿no? Desacomoda, la paradoja desacomoda. No está ahí para que se resuelva, justamente está para mostrar lo irresoluble. Entonces, bueno, lo que yo de algún modo intenté rastrear en la tesis es eso, es cómo la lectura diluye o funciona como un antídoto, no la lectura de leer libros, sino este modo de leer que el psicoanálisis propone, que es el mismo modo de leer que de algún modo propone Barthes, es un antídoto contra la doxa. Estuvimos, como que volvimos todo el tiempo en la entrevista a la lectura como desde la perspectiva psicoanalítica, digamos. Ahora te voy a hacer una pregunta de la lectura más estudiantil. Teniendo en cuenta que este es un espacio pensado para estudiantes del UNTREF, ¿qué recomendarías leer para aquellos que estén interesados en un primer momento por el psicoanálisis? Sí, es una pregunta que es muy difícil porque mucha gente quiere a veces decir, bueno, yo querría empezar a leer algo de psicoanálisis, ¿por dónde se empieza? No, la verdad que me cuesta mucho pensarlo. Hay algo que se llaman, digamos, las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que se llaman nuevas porque son como una segunda etapa de conferencias que dio Freud. Estas no las dio, las nuevas conferencias las escribió, pero no las dio. Pero las escribió como si las fuera a dar. Eso es interesante, porque tiene un registro de oralidad, que incluso las traje acá para que veamos el índice, porque me parece que es, efectivamente, Freud las pensó, no las tengo, que Freud las pensó como, sí, las tengo. Las pensó como divulgación, digamos, ¿no? De un modo. Y eso también nos pone respecto a un debate que se instala seguido, que es divulgación sí, divulgación no, ¿no?
yo no sé qué piensan ustedes, no sé, supongo la relación entre una carrera de historia y Felipe Piña, una carrera de psicoanálisis y Rolón, digamos, no sé, me parece que, o de filosofía y Stanrayer, digo, que son divulgadores, ¿no? Pero que a veces son cuestionados por ser divulgadores. Ahora, a mí lo que me parece es que el género divulgación no es en sí un problema, sino que el problema me parece que es la rigurosidad eh, que hay en esa divulgación o no hay en esa divulgación. Por supuesto que es un género en sí mismo, y que uno podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, incluso, digo, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, se puede pensar de qué modo se puede divulgar algo que tiene su complejidad, porque lo que hace el género de divulgación es justamente, ¿no?, hacer pasar, no sé cómo decirlo, hacer, facilitar, no sé, ciertas complejidades para que, ¿no?, para que se puedan, para que se pueda acceder a un saber que de por sí es muy complejo. Por eso hay algo que dice Freud en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que a mí me gusta mucho y que pone de algún modo estas conferencias en el lugar de la divulgación, pero con ciertas condiciones, porque otra vez, divulgar se puede divulgar de muchas maneras diferentes. Por eso el problema no es en sí mismo, ¿no?, la divulgación. Y dice, también esta vez, está hablando de las conferencias de introducción al psicoanálisis fueron en la década del 20, creo, también, o no sé, 1916, 1918, ponele. Y estas son de 1932, del 32 al 36. Por eso se llaman nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Entonces se está hablando de la relación con las otras conferencias, y dice, no es que estas sean autónomas, estas siguen, de hecho las numera, o sea, el libro este empieza con la conferencia número 29, o sea, sigue la numeración. Y dice, también esta vez me guió el propósito de no sacrificar nada en aras de una simplicidad, una perfección y un acabamiento aparentes, de no escamotear los problemas y desmentir las lagunas e incertidumbres. Me parece que eso es efectivamente una ética de la transmisión. Él se tenía que referir a un público que no entendía nada de psicoanálisis, bueno, sobre todo porque él era el creador del psicoanálisis, pero no había antes. Digo, él tenía que transmitir el psicoanálisis, pero esta posición, que además está en el prólogo que él mismo escribe, me parece que es sentar una posición que tiene que ver con, por un lado, divulgar y por un lado, no renunciar a poner en juego los problemas, las contradicciones, las dificultades, porque entonces si vos transmitís sin dificultades y sin contradicciones, no hay transmisión tampoco, digamos. Si vos aplanás algo, como decíamos al principio, sin problematizar tampoco transmitís nada. Me parece que a veces es mucho más interesante transmitir las problemáticas de algo que... Por eso Freud habla mucho más de los impedimentos de un tratamiento psicoanalítico que a lo que se aspira, y lo que sí habla mucho de los impedimentos, sí habla mucho de los obstáculos, porque me parece que así se transmite mucho más también. Por ejemplo, dice, no escriban cuando el paciente habla, porque si escriben, no escuchan. Digo, después no es que dice, no, me parece que hay un grupo de textos que se llama para una técnica, no hay técnica, justamente, no es una técnica y no hay técnica, pero hay un grupo de textos que se llama Consejos al médico o sobre la iniciación al tratamiento, que también yo mandaría a leer esos como lugares donde Freud dice, bueno, dinero, tiempo, diván, no sé,
dice algo muy interesante, dice, el dinero, este es re lindo como lo dice además, dice, el dinero nunca es el dinero, o sea, la relación que nosotros tenemos con el dinero es la misma relación que tenemos con los asuntos de la sexualidad. Entonces dice, el analista no tiene que comportarse de ese modo con el dinero, porque se supone que uno con el dinero no tiene ese problema. El que tiene ese problema es el analizante. Y de hecho, si uno observa, lo que pasa es que uno a veces no interpreta eso, quiero decir, no se va a meter con eso. A veces sí, depende. Bueno, depende. Que es el modo en que un paciente paga. No cuánto paga, el modo. Si deja la plata en el escritorio, si te la da en la mano, si está 2 horas para sacarla de la billetera, si la saca rápido, si... Todas esas modulaciones y ese tratamiento con el dinero tienen que ver con que el dinero no es solamente el dinero. O sea, que en el dinero se juegan muchas cosas. En la relación con el dinero se juegan muchas cosas. Entonces, todas esas cosas están en esos textos que se llaman, para una técnica, textos, tendría que ver, bueno, trabajo sobre técnica psicoanalítica. Las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis son conferencias donde él efectivamente recorre todos los hitos del psicoanálisis, de algún modo. No sé, me parece que es un lindo lugar para entrar a Freud. Después está lo que, como vos me preguntás, mi preferido, o un texto que yo le tenga mucho cariño, que es el chiste y su relación con lo inconsciente. Porque me parece muy, muy divertido. Y hay un texto que un autor que genera simpatías y antipatías, que es Zizek, pero bueno, Zizek no es siempre igual a sí mismo, que se llama Cómo leer a Lacan, creo que se llama. Es un librito chiquitito, muy simpático, pero otra vez, si lo ponemos en el género divulgación, que yo creo que sí lo es, está muy bien lo que él hace ahí, está muy bien como él explica los conceptos, está muy bien. Y es muy ameno y es muy... nunca mandaría a alguien a leer a Lacan, no sé, me parece un poco expulsivo, digamos, no sé, me parece que no sé, se puede igual, qué sé yo, pero... Sí, se puede abrir un seminario de Lacan, lo que es lindo son algunas conferencias también que están como adentro de algunos seminarios. No me acuerdo ahora. Una que se llama Freud en el siglo, que él celebra el descubrimiento freudiano, que se cumplían 100 años, creo, no sé, esas cosas, donde él está más amable, digamos.